Antropoceno. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta tercera temporada de Antropoceno. Los jueves son de Antropoceno y nos volvemos a convocar para iniciar una nueva temporada. Hoy un evento especial y ya a partir de marzo con la continuidad de todos los jueves. Estamos pensando siempre temas nuevos, cuestionamientos nuevos, reuniones para poder intercambiar con los amigos. Hoy queremos pensar el tema si están las instituciones democráticas maduras para encarar la reconstrucción económica, y para ello tenemos como invitado a Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez muchos lo conocen, actualmente es el presidente de la Auditoría General de la Nación, nació en Quilmes allá por el año 55, casado con 3 hijas, realizó sus estudios en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y sus universitarios en la Facultad de Ciencias Económicas. Su trayectoria pública comienza en los años 80, con la llegada de la democracia. Con apenas 28 años ya comienza a ser diputado nacional y ha sido diputado en la Honorable Cámara de Diputados por 4 periodos. Tuvo a su cargo el Ministerio de Economía hacia el final del ciclo del doctor Alfonsín y entre otras actividades integra el Consejo de Presidencia de la APDH, que es la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos del 84. Fue electo para integrar la Convención Nacional Constituyente en el 94 y se desempeñó como autoridad de la Comisión de Reforma Federal. Dirigió el programa de fortalecimiento legislativo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se desempeñó como asesor de empresas y sindicatos y como consultor en la OEA, INTAL, CEPAL y el BID. Es representante partidario en la Internacional Socialista, donde en el 2017 fue elegido vicepresidente. Forma parte del Consejo Administrativo del CIPEC y es consultor de CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Con nosotros Jesús Rodríguez, bienvenido, muy buenas tardes Jesús. Hola Javier, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a tener esta oportunidad de intercambio donde podamos compartir algunos razonamientos, esperando precisamente eso, el intercambio. Yo voy a tratar de hacer una presentación que ayude a encuadrar un debate, una conversación, y agradeciendo no solo la invitación, sino la oportunidad de estar con personas, algunas de ellas que conozco hace bastante y que valoro también desde hace bastante tiempo. Yo hablaría básicamente de 2 temas. El primero, intentar situar este momento político de la Argentina y luego intentar identificar 2 variables que para mí son claves pensando en la próxima administración. Yendo al primer punto, vamos a cumplir este año 40 años del advenimiento inaugural de la democracia en el 83 y estamos a puertas de la 10ª elección presidencial contando aquel año de 1983. Yo tengo una convicción que tal vez ese año 83 fue el último salto civilizatorio de la sociedad argentina, que le puso un punto final a medio siglo de interrupciones institucionales, golpes y dictaduras en Argentina. Sin embargo, a pesar de ese dato extraordinariamente positivo, la Argentina en estos 40 años reforzó, consolidó un dato también distintivo, tan distintivo como problemático. Y es que la Argentina, hasta el advenimiento del chavismo en Venezuela, constituía solamente con otra nación del hemisferio occidental, Cuba, un dato que es el del
retroceso relativo, del atraso secular, del estancamiento. Estancamiento que en mi interpretación tiene su origen cuando el patrón productivo que distinguió a la Argentina durante mucho tiempo, la industrialización sustitutiva de importaciones, mostró su agotamiento hacia mediados de la década del 70. Quedaron entonces muy lejos aquellos tiempos en los cuales la Argentina era, cuando se inició esa decadencia institucional con el golpe del 30, el país más industrializado de América Latina. Pero para mí no tan lejos, en los últimos 40 años, medido por la paridad del poder adquisitivo, el producto por habitante de la Argentina solo aumentó un 7% entre el 2020 y... Ahí lo tenemos a Jesús, que lo hemos perdido. A ver si retomamos la reunión. ¿Se cortó? Se cortó, estaba con poca señal. Nos quedamos sin Jesús. Se cortó, estamos sin señal un segundito, lo esperamos a ver si lo encontramos. Estaba con el ancho de banda complicado. A ver si vuelve a entrar. Jesús, se te escucha, pero estás muteado. No está. Ahí está la luz. Tiene el micrófono cerrado. Acá Ahí estoy. estamos. Perfecto. Hablaba del estancamiento y cuando se cortó la conexión, y decía que, medido por la paridad de poder adquisitivo, en los 40 años que van entre 1980 y 2020, Argentina solo aumentó su producto por habitante un 7%. Y por el contrario, Chile lo aumentó un 161% y Colombia casi lo duplicó. Esa condición de estancamiento económico, por cierto, tiene un correlato en las condiciones de vida de los ciudadanos, y un indicador para ilustrarlo es que el índice de desarrollo humano que construyó las Naciones Unidas y se hizo público en el año 1990, que, como nota a pie de página, tuvo un retroceso por primera vez en estos 30 años de vida, más de 30 años de vida, con motivo de la pandemia. El índice de desarrollo humano, digo, que en el año 2005 ubicaba a la Argentina en el puesto 34, en el año 2019 retrocedió hasta el puesto 48. Entonces, en este contexto de estancamiento secular, de retraso relativo, lo que quiero señalar es que la presente administración acentuó los rasgos menos luminosos de la Argentina. Es razonable esperar que para este año tengamos otra vez un índice de inflación en el entorno de los 3 dígitos, y es muy probable que el ingreso por habitante de fines de este año sea menor al ingreso por habitante del año 2019. Dicho de otra manera, los argentinos, luego de 4 años de esta administración, reforzaríamos esa idea, ese ejemplo, mal ejemplo de retroceso relativo. Quiero decir también que el argumento oficial de la defensa de la administración tiene que ver con que las consecuencias son visibles básicamente por las derivaciones y las secuelas del COVID y de la guerra.
Bueno, yo quiero decir que no es rigurosamente cierto. Al inicio de la administración del presidente Fernández, el esquema de los variables macroeconómicas más relevantes, la situación de la balanza comercial y la situación fiscal y los precios relativos, no eran dramáticos en términos de lo que sí lo van a hacer al final de esta administración. En segundo lugar, es cierto que la pandemia trajo consecuencias en todos los países y a todos los ciudadanos, independientemente de la región, de la condición social y de las creencias. Pero lo cierto, lo rigurosamente cierto, es que la Argentina está en el lote de países, en los 12 países del mundo con más fallecidos por millón de habitantes. Es cierto también que la Argentina, como todos los países del mundo, cayó su Producto Bruto, su nivel de actividad en el año 2020, pero la caída del Producto Argentino en el año 2020 triplicó la caída a escala global del Producto Bruto según las cifras del Fondo Monetario Internacional. Es cierto también que en todo el mundo se produjo, por esa caída de la actividad económica, una afectación de los niveles de vida de los ciudadanos y creció la pobreza, pero también es cierto que la Argentina, de acuerdo a la CEPAL, en una muestra de 18 países de la región de América Latina, multiplicó por 3 el incremento de la pobreza promedio de la región de América Latina. Y si lo medimos por las condiciones de sobrellevar la pandemia, el confinamiento, la Universidad de Oxford escribió un índice que revela que la Argentina tuvo un confinamiento un 40% más alto que el promedio global. Y las formas por las cuales se gestionó en términos institucionales la pandemia, según el Instituto de la Universidad de Estocolmo, que se llama VIDEM, que lleva adelante indicadores de calidad democrática, la Argentina puso en riesgo su calidad democrática solamente después de Sri Lanka, en una muestra de 120 países. El contexto internacional no es definitivamente auspicioso porque, como consecuencia de, entre otras cosas, la guerra, el nivel de actividad económica en los Estados Unidos derivado de la tasa de interés, en Europa derivado de la guerra y en China de la gestión de la pandemia no es estimulante de la demanda internacional, pero tenemos que tener presente que los términos del intercambio de la Argentina son en términos históricos alrededor de un 40% superior al promedio y es sin duda uno de los más altos de los 40 años de vida democrática. Entonces, la primera afirmación que uno podría decir es que es cierto que la Argentina liquidó las interrupciones institucionales hace 40 años, pero que no fuimos capaces de construir un esquema productivo que superara el estancamiento que ya teníamos y que en todo caso se acentuó. El segundo punto que me gustaría hacer es contribuir a compartir en todo caso una explicación de las razones de este fracaso de esta administración. Mi primer punto en este capítulo es la anomalía congénita del dispositivo de poder del oficialismo,
derivado de un poder, un centro del poder, distanciado, separado de la situación, donde está oficialmente situado el poder en las instituciones. Lo que quiero señalar es que esa anomalía, desde el principio, preanunciaba malas consecuencias, porque eso es la experiencia internacional para empezar. Colombia con Uribe y Duque es un ejemplo. Brasil en el segundo mandato de Dilma con Lula es otro ejemplo. En Bolivia se lo ve ahora Arce y Evo, y en Argentina, sin ir más lejos, Perón, Cámpora, etcétera, también muestra que cuando el verdadero núcleo del poder no está en la sede oficial del poder, las consecuencias son perjudiciales. En segundo lugar, el elegido para ocupar formalmente el poder no se parece en nada a los 4 otros presidentes peronistas que tuvimos del 83 para acá. Nosotros tuvimos 2 tipos de presidentes peronistas. Un tipo de un liderazgo social que trascendía las fronteras partidarias, independientemente de sus especificidades. Pienso en Carlos Menem y en Cristina Kirchner. Y otro tipo de presidente peronista que era expresión de la nomenclatura del Partido Justicialista. Pienso en Duhalde y Kirchner. Bueno, el presidente Fernández no responde a ninguna de esa tipología. Apenas puede ser reconocido como un gestor político del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, pero nada más. Si a eso se le agrega un dato del dispositivo oficial, que es el loteo de responsabilidades en la administración, en el consorcio oficialista, no puede terminar más que en lo que tuvimos, el bloqueo, entre una situación que puede ejemplificarse con leyes sancionadas en el Congreso que no habían sido iniciativas del Poder Ejecutivo, o iniciativas del Poder Ejecutivo que no fueron aprobadas, ni siquiera en algunos casos tratadas en el Congreso. Y esto no es algo que sucedió hace poco, sino que es desde el principio de la administración. Los invito a que recordemos que nunca fue tratado el pliego del Procurador General de la Nación, nunca fue tratado el pliego del presidente del Banco Central de la República Argentina, y nunca fue tratado en el Senado tampoco el cargo de la administradora de la AFI, como marca la ley, y buscaron el atajo de la intervención, precisamente para no cumplir con la norma. Entonces, esta situación de bloqueo me parece que nos llevó a situaciones novedosas en nuestra historia, que por ejemplo el tratamiento legislativo del préstamo de facilidades extendidas del Fondo Monetario Internacional pudo ser votado por la cooperación de la oposición, porque había muy prominentes integrantes de los bloques legislativos que votaron en contra. Yo hice referencia a las diferencias en el liderazgo político actual versus otros liderazgos políticos de cuño justicialista. Pero me gustaría hacer un comentario en relación a algunas regularidades que presentan las administraciones del matriz justicialista.
La primera es, no es un orden de prelación, pero la primera es el atraso tarifario. Si uno mira la historia de las administraciones justicialistas, es dable observar que en términos de alineamiento de precios relativos, los precios de las tarifas de los servicios públicos, sean prestados por el Estado, sean prestados por el sector privado, siempre tienen el condimento del retraso relativo. En segundo lugar, la apreciación cambiaria. También este es un rasgo que puede ser identificado como común a las administraciones justicialistas. Y el tercero, decirlo de alguna manera, el desdén, la subestimación que sobre la relevancia de los equilibrios institucionales tienen las administraciones de cuño justicialista. No me propongo hacer un listado sobre que ilustre este punto, y me gustaría terminar para pasar a los dos de las condiciones que para mí son claves pensando en la superación de este dramático momento de la Argentina, afirmando dos saldos, dos conclusiones que ya pueden ser extraídas de la gestión oficial. Vamos a tener en este siglo por primera vez 3 dígitos de inflación, 2 años seguidos. El presidente Alberto Fernández será el presidente que más endeudó a la nación argentina desde el 83 para acá, y también más lejos, desde Rivadavia para acá. Y al mismo tiempo es el presidente que más decretos de contenido legislativo habrá suscrito. Y no es verdad que esa es con pandemia y de la urgencia, porque las delegaciones de facultades que el Congreso le cedió al Poder Ejecutivo son previas a el mes de marzo de surgimiento de la pandemia. Son una docena de delegaciones del Congreso, y esto de las regularidades justicialistas, diría que desde el primer al último día, los gobiernos de Menem, de Duhalde, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández gobernaron con facultades delegadas absolutamente desproporcionadas. Entonces me gustaría hacer algunos comentarios sobre las dos condiciones imprescindibles, a mi modo de ver, que nos permitan pensar en iniciar un recorrido, una trayectoria de superación de ese estancamiento secular. Creo que hay dos variables que deben ser miradas y deben ser identificadas como decisivas. De nuevo, sin un orden de prelación. De un lado, la regeneración institucional. Creo que está bastante asentado en la evidencia internacional que existe una asociación directa, una relación de causa-efecto entre fortaleza de las instituciones y resultados económicos y sociales. La dimensión institucional es una variable más relevante, de mayor peso específico, incluso que la propia dotación de recursos naturales. En la región de América Latina uno puede encontrar ejemplos muy definitivos, a mi modo de ver. En Centroamérica es difícil de entender la diferencia entre Nicaragua y Costa Rica, más allá de un dictador que se llame Somoza o se llame Ortega, si no es por la variable institucional. En la isla
donde coexisten Haití y República Dominicana. Uno es un estado fallido y otro es una nación con algunos resultados muy notables y distintos. Y que ir más lejos, en el Río de la Plata es difícil de imaginar los distintos resultados de Uruguay y la Argentina si no se incorpora el respeto a la ley en Uruguay versus la anomia social. Ahí estamos perdiendo la señal unos minutitos, a ver si vuelve Jesús. Por ahí le podemos proponer que suspenda su imagen, ¿no? Podría ser. Ahora cuando se vuelva a conectar. Pero duró un montón, me parece que son lapsus. Interesante, ¿eh? Bien, Richard. Por ahí es una triquiñuela para entusiasmarnos y empezar a formular las preguntas. En fin, qué ganas de charlar con él, ¿no? Sí, yo creo que, mirá, a mí me entusiasmó porque en su momento fue de los tipos que con la coordinadora y todo representaba una especie de modelo. Hoy uno lo mira a la distancia, es totalmente distinto, pero parecía un poco la onda de la cámpora, ¿no? Venir con esa energía, ese impulso. Yo miraba recién, tiene un año más que yo el tipo, no es un tipo con... Realmente empezó muy joven, vos este mensaje, va a ser ministro de Economía, miraba 2 años, fue ministro de Economía, debe tener bastante experiencia. Y yo ahí te agregaba, sigo hablando hasta que no aparezca. Sí, dale, Richard, a tu estilo. Y yo tenía ganas de preguntarle algunas cosas de tipo institucional que me parecen piola, ¿no? Uno es mis 3 hipótesis, que estamos con el peor gobierno de la historia, que tenemos la mejor oposición como para aprovecharla, más allá de los ruidos que haya, que no dependen de un liderazgo como era Perón, Cristina, lo que sea, sino que ahora el liderazgo lo votamos nosotros, según lo que nos guste de todo lo que veamos. Y la otra, que somos un país que él lo señaló al principio, ¿no? Que me parece que estamos madurando, por más que nos parece que todo es un bolonqui y que no estamos madurando en muchas cosas. Bueno, tal vez la madurez tenga estos retrocesos en el PBI, en la calidad de vida, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Jesús, y te perdimos. Y la otra, si por ejemplo, en esta etapa, ¿Querés que te saque no, por después acá? se las comento a ustedes, ¿no? Porque si en esta etapa me parece que el radicalismo justamente le puede sumar Dale, perfecto. la cuota de diálogo, Si no puedes conversación, entrar, por acá. con ejecutividad, no con demasiada charla, sino con charla ejecutiva, para lograr los acuerdos que hacen falta, ¿no? Me parece que hacen falta muchos acuerdos. ¿Vos querés hablar, Mariano? Sí, Mariano, dale. Ya está por entrar Jesús de vuelta, dale, Mariano. ¿Está Jesús? No, entonces le Todavía damos no, dale vos hasta que pueda entrar Jesús. Me dijo que va a intentar entrar otra vez. Dale. El título de la charla era: ¿están las instituciones democráticas maduras para encarar la reconstrucción económica? Ahora no me acuerdo si lo pergeñó Javier, yo o el mismísimo Jesús, pero en fin, es oportunísimo. Él hizo toda esa comparación entre Nicaragua y Costa Rica, Haití, Dominicano, Uruguay y Argentina, es oportuna. Él plantea que la economía es una consecuencia de las instituciones y no a la inversa. Ahí está Jesús en la sala. Perfecto. Adelante. Jesús, te damos, si te parece, unos 10 minutitos más y abrimos el debate. Sí, pido disculpas, no sé qué habrá pasado, no sé hasta dónde llegué. No, pero estábamos bastante bien, dale. Voy a tratar de justificar adicionalmente esta afirmación de la directa relación entre la fortaleza institucional y los resultados económicos. Es evidente que hay un único modo de producción vigente en el mundo, que es el capitalismo. La fantasía que algunos tenían de que había otro modo de producción socialista posible está liquidada desde hace 30 años. Y ese modo de producción se lleva muy bien con una dimensión, el riesgo. Pero no hay que confundir riesgo con incertidumbre. Ya lo decía Lord Keynes, el riesgo puede ser cuantificado, valorado, ponderado, costeado. Y la incertidumbre simplemente uno no sabe lo que va a pasar.
Eso explica que el capitalismo, que se lleva bien con el riesgo, pero que es alérgico a la incertidumbre, puede funcionar en un país como China, donde la existencia del partido único permite pensar qué va a pasar dentro de 10, 15, 30 años sin tener la incertidumbre de derivaciones institucionales. En sistemas democráticos, la certidumbre tiene que ser provista por la fortaleza de las instituciones, que le dé previsibilidad a reglas de juego y que permita que las decisiones de los actores económicos tengan un horizonte temporal razonable que le permita tomar esas decisiones y minimizar el riesgo de eventuales cambios. Tal vez el único argentino en condiciones de ser premio Nobel en la historia fue el profesor Olivera. Y Julio Olivera había afirmado en un texto extraordinario que la incertidumbre produce peores consecuencias y más perjudiciales consecuencias que los propios errores de política económica. Y a mí me parece que esa es una variable clave para pensar en la Argentina y la posibilidad de superación del estancamiento. La segunda dimensión que creo que hay que incorporar es la integración al mundo. Es inimaginable la posibilidad que la Argentina supere su estancamiento relativo y su retroceso, dado el patrón productivo que perdimos en el mediados de los 70, el que debemos construir es inimaginable que esté eximida de una integración al mundo. Y en ese sentido hay que asumir que una de las dinámicas más relevantes de los últimos décadas de los asuntos globales es la globalización. Por supuesto que yo sé lo que ha significado en los últimos tiempos el retroceso del offshoring y la valoración del nearshoring y del friendly shoring de las últimas décadas y los cambios que se pueden producir, pero en todo caso eso no va a afectar la necesidad de la Argentina de incorporarse a las corrientes del comercio y la producción mundial. En ese sentido, debe ser una prioridad de la próxima administración avanzar en el Tratado de Unión Europea-Mercosur, en mi interpretación, y en la misma línea de razonamiento avanzar en la incorporación de la Argentina a la OECD. Termino para abrir espacio al intercambio, que francamente creo que la Argentina tiene una oportunidad que los 40 años de la democracia nos permiten identificar las enseñanzas que deberíamos extraer de estos 40 años y establecer las prioridades que nos permitan superar ese estancamiento secular de la Argentina. Lo dejo acá, muchas gracias. Muy bien, a 40 años de la democracia, junto a Jesús Rodríguez, en este primer encuentro de Antropoceno de la temporada 3. Todos los que quieran participar, solamente levanten la manito y yo le voy dando la voz por orden de charla. Le vamos a destinar, si les parece, 35 o 40 minutos más para poder hacer intercambio. El primero que tiene la palabra es Mariano Vinograd. Mariano. Gracias, Jesús. En la presentación del libro sobre Alfonsín Gerchunov en el Comité Nacional, dijo que él valorizaba no solamente al Alfonsín democrático, sino al Alfonsín republicano. Hizo un comentario bastante elogioso del acuerdo con Menem y de la Constitución, cosa que a mí me costaba un poquito desde aceptar. Pero yo levanté la mano y dije, Alfonsín siempre usaba la palabra persuadir, estoy persuadido, él usaba el verbo persuadir. Y él nos dijo que con la democracia se come, se educa y se cura.
y, en fin, cuesta un poco entenderlo. Pero hay una cosa que me parece interesante. Efectivamente, él nos persuadió de la democracia, porque tanto en Estados Unidos como Brasil, como Perú, como Bolivia, ha habido casi golpes de Estado y nosotros tenemos este quilombo de parálisis, pero es inimaginable que a alguien se le ocurra que esto se resuelve con un golpe de Estado. Entonces, por un lado tenemos una institucionalidad que es abominable, pero por el otro lado hemos adquirido un aprendizaje dolorosísimo tipo campo de concentración que sorprendentemente un país como Brasil no ha incorporado. ¿Alguna reflexión sobre esto? Bueno, mira, si hay algo que también distingue a los asuntos globales en las últimas décadas es los avances de la democratización. Al final de la Segunda Guerra Mundial había 12 países solamente con gobierno surgido de la voluntad popular. A principios de esta década es posible pensar que hay casi la mitad de la población global, de los 8.000 millones de habitantes, en países con gobiernos elegidos. Casi 90 países tienen gobiernos elegidos. Eso no significa ignorar un dato decisivo de este tiempo, y es el acoso al que están siendo sometidas las democracias. Democracias asediadas. Un señor de la Universidad de Stanford, un distinguido académico llamado Larry Diamond, acuñó la frase de la recesión democrática. Y hay mucha discusión acerca de que ahora la afectación de la democracia no se da por golpes de Estado, sino se da desde adentro, se corroen desde adentro. Y uno podría decir que en la región de América Latina antes estaba solo Cuba, pero después Venezuela y Nicaragua se agregan a regímenes claramente no democráticos, y que hay muchos en los cuales hay una signo de interrogación muy fuerte, y si uno se pregunta qué pasa con Haití, de lo cual hablábamos antes, o qué pasa en El Salvador. Y cuando se miran los indicadores que produce las encuestas muy profundas que cada 2 años se hacen, el BID a través del Latino Barómetro, se muestra la fatiga democrática en términos de amplios sectores sociales que muestran distancia con el funcionamiento institucional. Entonces, saber que hay una asociación positiva entre las fortalezas y las instituciones y los resultados económicos requiere también saber que la democracia está teniendo problemas en todo el mundo, también en la región. El caso de Brasil en enero, un año después de Trump, el 6 de enero creo que fue, en el avance sobre el Congreso, muestra que estamos frente a problemas. Entonces, en la región de América Latina es fácil encontrar, creo que son 15 los casos de presidentes que no cumplieron, no llegaron al final de su mandato. Y son muy pocos los casos en los cuales la salida de esos presidentes fue resultado de juicios políticos o de normas institucionales previstas. Color de Melo y Dilma en Brasil, Lugo en Paraguay, y hay otros casos, pero la mayoría de los casos son el resultado de salida de presidentes por imperio de la calle, no como resultado de los preceptos institucionales. Entonces, lo que quiero decirte es que hay que saber de que hay una relación de causalidad, pero también hay que saber que estamos frente a situaciones muy complejas en la región de calidad democrática,
y que nosotros, para ir al comentario de Gerchunov, te diría, voy a tomar tu introducción, pero lo que voy a decir es de mío, no le atribuyo a Gerchunov. El orden político deseado en un país como la Argentina tiene 3 pilares. Un pilar democrático, la única fuente de legitimidad es la soberanía popular en elecciones libres y verificables, pero también un pilar liberal que asegure los derechos individuales de todos, en particular de las minorías, y también un pilar republicano, que la división de los poderes, la independencia de los poderes, la rendición de cuentas esté en el centro de las cuestiones. Entonces no alcanza con tener gobernante elegido de la voluntad popular, sino viene acompañado de la pata liberal y la pata republicana en ese orden político que permita pensar en el futuro mejor que el pasado. No sé si te contesté, pero Perfecto. creo que por ahí va. Le vamos a pedir a todos que hagan la pregunta corta y Jesús también que pueda hacer una respuesta rápida. Tenemos 4 personas para hablar y abajo en la pantalla hay una manito. Si apretan la manito pueden ingresar en el orden de las preguntas. El próximo, a fondo, sin miedo en las curvas, Ricardo Bindi. Dale, Richard. Jesús, bueno, un gusto escucharte. Tenemos más o menos la misma edad. Yo te miraba cuando vos y todo un grupo de jóvenes en su momento salieron con la coordinadora, ¿no? A revolucionar un poco la política. Sin duda eran totalmente distintos a lo que es la cámpora de hoy, ¿no? Eran tipos inteligentes que actuaban, ¿no? Así que hago el contraste y gracias por este rato con nosotros. Te voy a tirar tres ideas para que vos me las refutes o debatas que tienen que ver con... Yo soy un tipo esperanzado, ya te digo, soy de tu generación, y tiro algunas hipótesis. La primera, que estamos ante el peor gobierno de la historia argentina. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que esto hace a lo que pueda llegar a ser el voto futuro. Creo que estamos ante una oposición muy rica, cosa que desde que votamos vos y yo, no sé si existe una oposición tan rica. La oposición que tenía Alfonsín era que Herminio Iglesias quemándole el cajón, ¿no? O sea, y después creo que está bueno esto de no tenemos el liderazgo de una, digamos, Cristina desde la oposición, ¿no? Un Macri que dice qué, sino que al contrario, lo que la gente hoy le da bronca, que es que haya muchos, para mí es bueno, porque eso quiere decir que tenemos riqueza política para que en algún momento eso después se alinee. Y la última es que creo que estamos ante la oportunidad, aunque todo el escenario parece muy feo, de poder apalancarnos en los 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio, que hoy con la distancia lo valoro más de lo que lo valoraba en su momento, y el desastre de estos 4 años, para hacer algo distinto, motivando despacio y con cautela a la población. No sé si fui lo suficientemente claro, te tiré cuatro ideas así en general, pero con una visión sobre todo esperanzada de lo que viene. Vos sabés de política. Gracias, mira, sin duda la administración de Fernández está en el podio de las peores que hemos tenido. Yo traje 2 indicadores, 3, de este siglo, hablemos de este siglo, para no irnos lejos. 2 años consecutivos de inflación de 3 dígitos, degradación institucional y endeudamiento récord en todos los casos. Así que coincido con eso. En relación a la oposición, hay un tipo que se llama, que si no lo han leído lo recomiendo, se llama Gianfranco Pasquino, es un discípulo de Bobbio, profesor en Bolonia, que tiene un libro y una tesis muy, muy interesante que dice que la democracia es el sistema político más exigente. Y entre los indicadores de la salud democrática hay que mirar más a la oposición que al oficialismo. Ahí se ve si una democracia es sólida y saludable o no. Y con esa mirada yo podría responderte a vos. Vos señalaste
la conducta de la oposición en la administración Macri, y yo te pondría la conducta de la oposición en la administración Fernández. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si no fuera por la oposición, no hubiera habido acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es definitivo, es así. Entonces yo creo que eso es un gesto de salud democrática. En relación a la coalición opositora y al futuro, a mí me parece, coincidiendo contigo, que es muy difícil, casi imposible, que el oficialismo renueve la confianza social en una elección, lo cual deposita en la oposición un extraordinario desafío, que yo creo, como vos bien decís, que es saludable también la ausencia de líderes indiscutidos, a condición que exista, lo que yo creo que es imprescindible, un programa compartido de la fuerza de la coalición acerca de las prioridades, que anticipo se está trabajando y bien, y en segundo lugar, mecanismos convenidos, compartidos y consentidos de funcionamiento de una coalición que deje de ser electoral, deje de ser legislativa y se transforme en una coalición de gobierno. Así que yo, en términos generales, coincido con tu planteo, Ricardo. Muy bien. El Muchas próximo gracias. que tiene la palabra es Mariano González. Mariano, te escuchamos. A ver, Isaís. Te escuchamos, Mariano. Dale. Ahí está. Buenas tardes, estoy acá del centro de estudiantes, así que está medio, no sé si se escucha con eco o algo. Dale. Hace un tiempo, Jesús, te consulté por un tema que tuve una discusión con mi mamá sobre de dónde viene nuestra herencia, si nosotros somos los federales, según ella éramos la herencia de los unitarios, cosa que nada que ver. Ahora, consulto sobre el futuro de nuestro partido en todo esto, porque vimos que en su momento el peronismo supo fracturarse para avanzar sanamente, empezó a hacer un movimiento en el cual capaz el PJ es el más importante, pero hay muchas otras facciones peronistas. El radicalismo, en cambio, nos quedamos en que la UCR es el radicalismo, no hay otros radicalismos, si bien sabemos que hay partidos filos radicales. En cambio, el peronismo, si bien el Frente de Todos abarca partidos comunistas, partidos de distintos tipos, es el Frente Peronista en algún punto, y en general suele ser así. ¿Por qué el radicalismo no llegamos a tener ese punto? Si bien Juntos por el Cambio tiene algo de filoradicalismo, no es el Frente Radical, junto con, no sé, o los otros partidos filoradicales. ¿Cuál es el futuro de nuestro partido respecto a ese enfoque? Gracias. Sí, mira, esta es la era de coaliciones en el mundo. No solo en Argentina ni en la región, en el mundo. En los países con sistemas políticos parlamentarios es muy esperable que existan las coaliciones. Pero en rigor de verdad, hasta hace poco tiempo era sorprendente que en países de raigambre presidencialista hubiera coaliciones. Hasta que finalmente la evolución de las sociedades llevó a la que se conociera los presidencialismos de coalición, que pasan en Brasil, pasan en Uruguay, pasan en Chile, pasan en la Argentina. En la coalición opositora es esencialmente no peronista y tiene el radicalismo a un pilar fundamental. Conceptual, sin duda, organizacional también, pero también desde lo cuantitativo. Si vos mirás las elecciones de la PASO del año 21 y analizás con detenimiento los resultados, vas a ver que en esa competencia de PASO de agosto del año 21, en la coalición Juntos por el Cambio, las listas promovidas, alentadas, organizadas por el radicalismo, expresaron el 45% de los votos totales, frente al
listas promovidas por el PRO. Así que yo no te diría que no hay una presencia, sino por el contrario, creo que se verifica en todo caso en lo siguiente, que el radicalismo es el partido político opositor con más bancas en el Congreso. Eso no es una intuición, es un dato de la realidad. Y los legisladores son el resultado de la votación de los ciudadanos. Así que no hay indicador más relevante que ese para confirmar mi respuesta a tu pregunta. Gracias, Mariana. Perfecto. Tengo en lista 2 personas, pero hay uno que está en un aeropuerto por ahí, que es Adolfo Storni. Nos escribió: quisiera preguntarle qué aprendió durante siendo gobierno y oposición durante 40 años, qué cosas no haría y qué debería hacer el próximo gobierno en materia económica. Pequeña preguntita para Jesús. Bueno, creo que más que lo que aprendí yo, que es poco relevante, lo que creo que debiera aprender sacar conclusiones la sociedad argentina. Primero, que la dimensión institucional es decisiva para entender la evolución de los asuntos económicos, que la posibilidad de la superación de la crisis pasa por la regeneración institucional de la Argentina. Y cuando se dice hay una agenda de la política y una agenda de la gente, y la agenda de la gente tiene que ver con los salarios, la inflación, etcétera, hay que entender que el principio de solución es efectivamente la recreación institucional, porque si no, no vamos a encontrar una solución. Digo esto porque es obvio que la Argentina necesita un programa de estabilización que no tiene. Es obvio que necesita tener equilibrio macroeconómico del cual carece. Es obvio que necesita alinear precios relativos que están distorsionados. Pero esos son de una obviedad tal que vale la pena incorporar la otra dimensión, porque esa no es tan obvia y creo que es absolutamente esencial y relevante. Ahí tenemos otra día de vuelta, a ver si... que por ahí... Ahí, Jesús. Te escuchamos, Hola, Jesús. estoy. Sí, no te vemos, pero te escuchamos. Dale, perfecto, dale. A ver. Dale, perfecto. Yo lo que digo entonces es que las cuestiones obvias de la situación económica están sobre la mesa. Creo que existe una coincidencia extendida en los profesionales de la economía acerca de cuáles son los principales problemas por delante, pero también creo que hay una escasa discusión política, social en la Argentina acerca de los requerimientos en materia de política institucional que el futuro tiene. Muy bien, Jesús, tomate un vasito de agua y mientras le voy a dar la palabra tengo a Ricardo Nejamquín y luego a Mauricio Devoto. Ricardo, si podés sacar tu micrófono y te escuchamos con la pregunta. A ver. Toca el botoncito. ¿Cómo cuesta, no? Volver otra vez después de unos meses de vacaciones a estar con las pantallas. Le damos, si no, la palabra a Mauricio y vuelvo con vos enseguida, ¿sí? A ver, Mauricio, tu pregunta mientras tanto. Sí, ¿qué tal, Jesús? Bueno, me agrada mucho esto último que has dicho, la contestación a esta última pregunta, porque iba un poco en el sentido de lo que yo quería transmitirte. Yo he formado parte del gobierno de Cambiemos durante la gestión pasada. Estuve en el Ministerio de Justicia, fui secretario de Planificación del Ministerio de Justicia y después fui embajador argentino ante el Mercosur y al ADI. Y creo que tenemos la democracia, respecto a la pregunta que te hizo Mariano al principio, creo que tenemos la democracia que estamos construyendo a nivel institucional, y nos está faltando, por eso que en la medida que sigamos así y nos conformemos con la institucionalidad que tenemos, seguiremos quizá puchereando, pero no construiremos algo sólido, porque en definitiva, como dijiste vos recién,
pretender ocuparnos o traer inversiones y todo esto, pero cuando las bases no son sólidas, cuando estás construyendo sobre harina movediza, todo se te viene abajo. Es lo mismo que en un departamento de propiedad horizontal, estés contento por tu departamento y estés podrida las partes comunes del edificio. Es hasta estúpido pensar en esto. Ahora, dentro del sistema político siempre hablamos de las instituciones y hablamos de los dirigentes políticos o los dirigentes empresarios, como que son la dirigencia política. Ahora, ¿no nos está faltando una pata que es la pata ciudadana? Algo de virtud ciudadana que acompañe a esa institucionalidad, porque en definitiva con esas tres tradiciones de las que vos hablaste, hoy en día la tradición liberal es como se comió al republicanismo original, y la tradición liberal en realidad prescinde de la virtud ciudadana, prescinde del ciudadano porque entiende que la burocracia que genera es suficiente, como decía Kant, hasta para resistir a un pueblo de demonios. El republicanismo histórico y el republicanismo moderno comprende una pata ciudadana, que es educar en ciudadanía, educar en democracia a la gente de las escuelas. ¿No te parece que nos está faltando de esto? ¿También? Sí, claramente. Yo trato de evitar, y para coincidir contigo, la demagógica afirmación de que somos una sociedad virtuosa capturada por unas élites corroídas por los defectos. No es así. Casi diría que las élites que hoy la Argentina tiene son resultado son una muestra representativa de la sociedad que tenemos. Entonces, como yo pienso que hay hay dos maneras de no resolver un problema. Una es negar su existencia y la otra tener un mal diagnóstico. Creo que afirmarnos en las debilidades institucionales de la Argentina y las consecuencias perniciosas del aislamiento internacional de la Argentina son principios de superación de la crisis. Y la política, y voy a tu respuesta, a tu pregunta, la política o la responsabilidad de los actores es hacer docencia. Hablaban antes de la persuasión, el verbo que usaba Alfonsín, efectivamente, la persuasión. La política también es docencia. Estamos a 40 años de la democracia. Déjame hacerte un comentario. Antes de la elección del 83, en una sociedad que venía de la guerra de Malvinas, venía de casi una guerra con Chile, venía de negar un laudo arbitral, venía de tener fuerzas armadas que entrenaban irregulares en Centroamérica, venía de ser copartícipe de un golpe de Estado en Bolivia, venía de haber dado al mundo una palabra nueva, desaparecidos, tenía compromiso de deuda externa superiores a los que tuvo que afrontar a Alemania después de la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Versalles. El déficit fiscal del último trimestre del 83 era 15% del producto. La Argentina estaba rodeada de gobiernos autoritarios. En ese contexto, la secuela del terrorismo de Estado. Alfonsín hacía los actos. Nosotros trabajábamos, recordaba Ricardo, aquella etapa en la cual nos tuvo como actores, protagonistas. Y Alfonsín hablaba de los desaparecidos. Y espontáneamente, desde la público, aparecía una consigna. Decían, paredón, paredón a todos los milicos que vendieron la nación. Un político demagogo se engancha en eso y dobla la apuesta y dice, yo pienso como ustedes. Y Alfonsín reprendía al público y le decía que ese no era el camino,
que el camino era la justicia funcionando, asegurándole a los que habían violado derechos todos los derechos de juicio justo. Entonces, la dimensión de la docencia en la política para mí es decisivo, y por eso creo que es imprescindible debates y discusiones en esta línea, que es la manera que va a generar condiciones de conciencia social extendida que nos permita afrontar los desafíos. Porque si no nos tocan lo que dicen, hay que bombardear el Banco Central. Bueno, son cosas que son... Bueno, hay que conversar con esto, discutir socialmente, tener una conversación pública y preguntarse, preguntarse si en los 8.000 millones de habitantes que tiene el mundo hay algún caso en los 500 millones de kilómetros cuadrados de superficie de la Tierra donde hay un gobierno que tiene estas ideas. No existe tal cosa. Entonces, tratar de dar ejemplo de docencia democrática y docencia política que discuta estas cuestiones. Me parece que ese es nuestro desafío. El desafío que tenemos nosotros ahora es que nos quedan prácticamente 10 minutos y tengo 6 personas para hacer preguntas. Así que si podemos lograrlo, Jesús, sería un golazo. Ricardo Negerman, por favor. Ahora sí, a ver si sale el micrófono. Buenas tardes. Bueno, voy a ser lo más sintético posible. Al presentarme el profeso de libertad ideológica y reclamo solo o mínimamente capacidad, vocación y honestidad de la política que nos gobierna. Respecto de la fortaleza institucional, estoy absolutamente convencido que es imprescindible. Que debe tener respaldo democrático también, no se puede discutir. Mi inquietud es el particular tejido social que tiene la Argentina, que creo que es inédito, que no tiene parámetros comparables que nos permitan hacer análisis de alternativas o mecanismos o herramientas que puedan ser válidas para nuestro caso. La posibilidad de proyectar mecanismos que garanticen la fortaleza institucional depende de ese tejido social particular. Y eso me llena de inquietud porque lo entiendo único. Y entonces es, como decía Jesús, algo impredecible. Muy bien, hizo su comentario, Jesús. No, tengo solo acompañar el razonamiento, no tengo una reacción distinta a ese señalamiento de preocupación sobre la condición social en la cual estamos desempeñándonos, moviéndonos, trabajando todos, sin duda. Muy bien. Richard Bindi nuevamente. Vamos, Richard. Vos sabés, Jesús, que vos hablabas, ¿no? Y a mí me encanta modelizar, ¿no? Te muestro esto, no se lee un pomo, pero igual es para comentarlo, ¿no? Entonces yo decía, me parece que pensando hacia adelante, estamos necesitando ideas nuevas. Creo que en el mundo existen. Yo, si fuera político, lo primero que haría sería mandar gente a que vea las mejores prácticas. En Finlandia la educación, en Nueva Zelanda cómo lograron ser líderes en lechería, no sé, hay un montón de prácticas. Después al modelo le puse ejecutarlas, ¿no? Tener la capacidad ejecutiva. Y en el medio hay un puente importante, porque yo puedo tener buenas ideas, pero no ejecutarlas porque el entorno no me deje. ¿Quién del entorno? Bueno, yo me imagino enfrentándome con todos estos gremialistas patobicas que entran a los supermercados, los piqueteros, la izquierda muy ideologizada, que me parece que está peor que hace 40 años. Y en el medio me aparece algo que vos lo mencionaste y me parece que ahí es donde te pregunto exactamente a vos, para lo que viene hacia adelante, yo creo que el radicalismo va a ser un engranaje muy importante si logra capturar, ayudar a capturar o ser partícipe de capturar esas ideas, generar la ejecución, pero, y agarro acá un libro que está muy de moda hoy, que se llama El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro conversando, ¿no? Que se llama de Mariano Sigman. Y acá creo que el radicalismo ha sabido, y vos lo mencionaste, no sé si se fue. No, está ahí. Ahí estás. Vos lo mencionaste, la capacidad de conversar. Y eso es tener paciencia, es no calentarse, es no menospreciar al otro,
es entender al otro, es hacer empatía, es volver otra vez al día siguiente y decir, che, volvamos otra vez a analizarlo, poder negociar bien inteligentemente con la oposición. La pregunta concreta es, si este escenario que yo planteo es real para lo que viene hacia adelante como desafío, el rol del radicalismo en esta actitud que siempre tuvo, ¿no?, desde la época de Alem, ¿lo ve como una fortaleza que pueda mejorar lo que se hizo de 2015 a 2019? Definitivamente sí. Y más aún, yo creo que eso no solo es una necesidad visto desde el lado de la oferta, sino que empieza a haber demandas en ese sentido, sociales, creo yo. Y el radicalismo tiene que estar dispuesto a satisfacer ese requerimiento y estamos trabajando para eso, sí, claro. Vamos a Gracias. Fernando Vilela entonces, Fer. Bueno, gracias Jesús por tu exposición, la densidad conceptual que has expresado, en estos tiempos es difícil encontrarla, ¿no? Así que, en principio eso. Después hay una dimensión de la nueva realidad que tiene que ver con, en parte lo dijo Richard, etcétera, que es una oposición hoy que tiene una fortaleza pocas veces vista, ¿no es cierto? De la última elección, las mayorías que se generaron tanto en diputados como en senadores impidieron que este gobierno, que coincido que es de los peores que hemos tenido, no haya sido peor, porque si hubieran sostenido mayorías, por ejemplo, en el Senado, que les hubieran permitido habilitar determinadas cosas, lo mismo que en diputados, creo que estaríamos en una situación peor. Hacia adelante, se da un panorama donde por primera vez en el Senado puede haber una estructura distinta de la habitual, que siempre fue en los gobiernos no peronistas una limitante. ¿Cómo estás viendo vos ese equilibrio legislativo en función de la importancia que tienen para las instituciones y la sostenibilidad de cualquier proyecto político? Sí, gracias Fernando. Un gusto volver a verte. Míralo así. No sabemos cuál será el resultado, entonces vamos a hacer una hipótesis. Vamos a suponer por un minuto que se repiten el año los resultados de la elección legislativa del año 21. Esa es la hipótesis. Se repiten los resultados. Un resultado electoral donde el oficialismo perdió por casi 10 puntos. Y si se repiten los resultados, para empezar, con solo un punto menos y algo más a favor de Cambiemos, se gana en primera vuelta. Segundo, si se repiten los resultados, Cambiemos tendría mayoría propia en diputados. Y si repiten los resultados, estaría empatado el Senado. En relación a este último punto del Senado, quiero recordarle que desde el 83 para acá, sin interrupción de ningún tipo, siempre hubo quórum propio del peronismo en el Senado y en algunos casos casi 2/3. Así que estamos frente a una situación de repetirse los resultados, insisto, es una situación inédita en la Argentina. Luis María Migliaro. Gracias. Luis María. Ya estoy. Dale, ahí está, te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, muy bueno, Jesús, todo lo que has dicho hasta ahora. No es una sorpresa, por supuesto, pero bueno, muy, muy clarito todo. Una cosa muy cortita quiero decir. En estos 40 años de democracia, y vos tocaste al pasar una parte donde Alfonsín le contestaba a los que estaban en los actos hablando de pedir paredón para los militares, y él le decía que no era el camino. Era algo sumamente responsable lo que estaba haciendo Raúl en aquel momento. Pero después de pasar estos 40 años, yo creo que uno de los
de los virus que ha atacado a la democracia argentina son las actitudes populistas. Raúl decía que se podía discutir con un pensamiento de derecha o un pensamiento de izquierda, y se iba a llegar a algún acuerdo o no, pero se podía discutir. Con quien no se podía discutir o no se puede discutir es con un populista. Y yo creo que hemos tenido populismo de derecha con el gobierno de Menem y tenemos populismo de izquierda o de pseudo izquierda con el kirchnerismo. Y creo que ese populismo ha envenenado a la sociedad argentina. Y es muy difícil, o bastante difícil, lograr cambiar ese veneno que hay en la sociedad de populismo. Que se hace más fácil cuando hay plata, y cuando no hay plata es más complicado, pero todavía creo que ese virus está infectando a la sociedad. Y cómo hacemos para volver a los cauces normales que le dan vida a la democracia fuera de este populismo que nos ha hecho tanto y nos hace tanto daño. ¿Qué opinas, Jesús? Bueno, Luis María, definitivamente de acuerdo con vos. Un gusto saludarte, definitivamente. Porque la sociedad argentina pudo dejar atrás los golpes y los autoritarismos, pero no superó los problemas derivados de las prácticas populistas. Déjame traer a la conversación a dos españoles, un académico y un dirigente político, y opiniones en relación al tema. El dirigente político es Felipe González, que dice que el modo populista es pretender que los problemas complejos puedan ser abordados con soluciones simples. Como eso es imposible, hay que identificar un culpable. Eso es el populismo, dice González. Y déjame ejemplificarte con otra reflexión de un académico, un filósofo que yo valoro mucho, que una vez lo trajimos a la Fundación Alem de María, que es un señor que se llama Daniel Innerarity, que es vasco. Y entonces el hombre dice, escribió a cuenta de la pandemia, entonces dice, los gobiernos populistas, entre muchas otras cosas, son los que peores administraron la pandemia. ¿Y por qué? Y daba 3 razones. Primero, descreen de los gobiernos cooperativos y entonces pretenden imponer desde el poder un régimen social el que creen mejor. Segundo, subestiman las buenas prácticas internacionales. Y entonces yo pensaba en las conferencias de prensa de los domingos de las Filminas, que el otro día estábamos en controversia con todos los países un fin de semana cada uno. Y la otra característica de los populismos, además de la falta de valoración de las buenas prácticas y del descreer de los gobiernos cooperativos, es subestimar el saber científico. Y acá teníamos comité de propagadores de los pensamientos oficial antes que científicos independientes asesorando al gobierno. Entonces los populismos son un problema, sin duda, y ese problema también está en el funcionamiento de la pandemia. Muy bien, estamos ya casi en el broche final, le damos la palabra solamente a Pablo Lima, que está ahí acostadito, pero te escuchamos, Pablo, igual, dale. Hola, buenas noches. Bueno, Jesús, no nos conocemos, me presento, yo soy ingeniero agrónomo, soy veterano de Malvinas y fui director de desarrollo rural del gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Y te quería preguntar, ¿por qué es tan difícil, vos hablaste hoy de coaliciones, que estamos en una época de coaliciones, traducir esas diferencias de enfoques o de pensamiento en una gestión amalgamada? O sea, los problemas que nos toca abarcar cuando somos gestión son muy diversos y hace falta gente que no esté cortada por la misma tijera, ¿no?
yo lo sufrí en carne propia, trabajando en los territorios. Muchas veces te confieso que quería tener un radical al lado, que entiende un poco de esas cosas. Entonces, ¿cómo se hace para traducir esas diferencias que tenemos en el espacio de Juntos en una gestión amalgamada? O sea, vos servís para esto, ocupate de estos temas, vos en esto otro, pero liderados de forma con cohesión, digamos, ¿no? Gracias, Pablo. Mira, comparado contra el 15, yo creo que hemos aprendido muchísimo. Primero, a nadie se le ocurre decir que solamente el cambio de presidente o de administración resuelve el problema de la Argentina. A nadie se le ocurre. Hacen falta muchas otras cosas más complejas. Y segundo, que estamos trabajando mucho y muy bien en todas las áreas, en el sentido de tener una coincidencia acerca de los principales problemas y los principales caminos de superación de los problemas. En algunos es más fácil que otros, por ejemplo en educación se avanza muchísimo, y muy bien, en la cuestión internacional lo mismo, en salud también. Entonces digo, hay mucho avance en el trabajo de las 4 fundaciones. Tal vez un día, si me permite una proposición, invitar a los responsables de las fundaciones para que hablen de cómo están trabajando, puede ser una buena idea, porque estoy seguro que se van a sorprender del trabajo realizado. Aquí hay algunos de los presentes que trabajan en las comisiones y pueden dar fe de eso, y me parece que puede ser una buena idea. Así que yo diría, comparado el 23 contra el 15, el conocimiento y la experiencia acumulada es muy distinta y va a ser muy, muy positivo. Muchas gracias, Jesús. Muy bien, amigos. Estamos llegando entonces al punto final de esta primera reunión de la tercera temporada de Antropoceno. Le dejo a Jesús unas palabritas finales y hacemos el cierre de la reunión. Jesús, ¿un comentario final? No, solamente agradecer la oportunidad del intercambio y de encontrar coincidencias y discrepancias y conversar sobre los problemas que nos acucian a todos, pero hacerlo en este marco de respeto es muy importante y creo que es un ejemplo que vale la pena insistir en el camino. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, te estamos brindando un fuertísimo aplauso y las puertas abiertas para que te sumes a nuestro Antropoceno de aquí en todas las próximas temporadas. Amigos, nos despedimos, nos encontramos a partir de marzo con 5 ya eventos preparados para los jueves de marzo y todo un año en la tercera temporada de Antropoceno. Para los que no lo vieron, lo van a encontrar en el canal Antropoceno de YouTube a partir de mañana. Señores, buenas noches. Javier, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Jesús. Muchas gracias, realmente. Muchas gracias. Gracias. Bravo, Javier. Muchas gracias. Hasta luego. Antropoceno.